Muy buenos días, sean bienvenidos todos ustedes al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas a través del doctorado en Estudios Económicos, la maestría en Economía y del Centro de Investigación de Teoría Económica. Les da la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo donde se llevará a cabo el webinar Un modelo neokeynesiano para evaluar el impacto de la pandemia del 2020. Bien, quiero presentar a quienes nos estarán acompañando en este evento. Saludo al doctor Mauricio Ramírez Grajeda, profesor investigador del CUSEA. ¿Qué tal? Buenos días. De la misma forma, quiero saludar al doctor Jorge Villaseñor Becerra, coordinador de la maestría en Economía. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando se inscriban en el chat de la plataforma de Facebook Live. Y les comento de igual forma que pueden consultar en webinars.cusea.udg.mx los seminarios, sesiones y programas llevados a cabo y los próximos a emitirse. Y bien, dejo en el uso de la voz al doctor Jorge Villaseñor Becerra. Muy buenos días, muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas por una emisión más de nuestro seminario de investigación, nuestro seminario permanente en coordinación con el doctorado en estudios económicos. Es para mí un gusto y un placer que hoy en día nos acompañe y nos haga el favor de platicar con nosotros el doctor Mauricio Ramírez Grajeda. El doctor Mauricio es no solamente profesor del CUSEA, sino aparte miembro de nuestro núcleo académico en la maestría en Economía y también ha sido profesor del doctorado. Entonces es alguien que conocemos muy bien, con un trabajo de excelencia en todas sus áreas, tanto en la docencia como en la investigación. De manera breve y sin hacer mucha justicia por el tiempo que se nos da, hablaré un poco de la carrera, de la extensa carrera del doctor Mauricio. Él ha sido profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara desde el 2006 y a su vez profesor de cátedra del TEC de Monterrey, sede de Guadalajara, desde el 2008 también. Como antecedente, el doctor Mauricio es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, maestro en Economía por el CIDE y él obtiene su doctorado en Desarrollo Económico por la Universidad Estatal de Ohio en los Estados Unidos. Cuenta con publicaciones amplias en revistas científicas arbitradas como Spatial Economic Analysis o Competition and Regulation in Network Industries, así como diferentes capítulos del libro en, por ejemplo, publicaciones de prestigio editadas por Cambridge University Press o World Scientific Publishing. Él ha impartido conferencias magistrales a nivel internacional en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Países Bajos y en diversas universidades nacionales y al interior del estado. También ha sido profesor de cátedra del CIDE y del TEC Campus Aguascalientes y tuvo una estancia como profesor visitante en la Universidad de San Diego. Dentro de su amplia carrera ha impartido cursos para instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, para instituciones como el Banco de México o la North American Regional Science Council y en diversas universidades en el globo. Ha llevado a cabo evaluaciones para acreditar programas de economía en más de 10 universidades nacionales y ha sido columnista en periódicos como El Economista, El Financiero y Reforma. Actualmente, entonces, el doctor Mauricio es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Métodos Cuantitativos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Mauricio, pues podría hablar de tu carrera, pero creo que mejor te dejo en el uso de la voz a ti para que nos presentes un modelo neokeynesiano. Muchas gracias. Con mucho interés sobre los impactos de la pandemia. Muchas gracias, Jorge. Pues bueno, en primer lugar, agradecerte a ti y al doctor Ruiz Porras que me den la oportunidad de hablar en este webinar y saludo a todos los que nos están viendo y a todas los que nos están viendo con muchísimo gusto. Bueno, esto que voy a presentar es, tiene dos propósitos, ¿no? Uno, adelantarles los resultados que yo diría que son todavía preliminares a una investigación, digamos, que sea concluyente, pero bueno, todavía es una etapa de investigación en etapas tempranas, pero porque bueno, el área es complicada, por un lado, y por el otro lado también tiene un fin, digamos, la presentación, un fin pedagógico para pues inspirar o, digamos, motivar a los alumnos de la maestría, del doctorado o de cualquier otra escuela que nos estén viendo,
para utilizar este tipo de modelos que se conocen como modelos neokeynesianos, ¿no? O sea, son modelos macroeconómicos. Bueno, entonces para empezar, digamos, los contenidos de mi presentación pues se dividen en 5 partes. Primero voy a hablar una introducción. Después voy a enfocarme en el paradigma o en la aproximación en macroeconomía de lo que se conoce como los modelos keynesianos dinámicos. Luego voy a hablar del modelo en particular, voy a poner mis resultados y bueno, voy a tener algunas conclusiones o algunas, puntos que todavía se necesitan trabajar en este artículo que estoy trabajando. Bueno, en realidad la introducción tiene que ver con 2 preguntas muy, muy sencillas, ¿no? La primera es, ¿podemos, empatar o encajar un modelo neokeynesiano en la actual crisis del COVID, que todavía no pasa, pero que empezó justo hace un año? Ahora, ¿por qué lo hago o por qué me hago esta pregunta? Porque este tipo de modelos, son la reina de los modelos o son, los modelos más utilizados por los analistas macroeconómicos y principalmente por los bancos centrales. Entonces, pues la pregunta es si podemos hacerlo. Entonces, la otra pregunta que me quiero hacer es, pues, ¿cómo podemos adaptar un modelo macroeconómico a la actual crisis del COVID? O sea, ¿qué tenemos que hacerle en los modelos pues, para que incorpore este nuevo efecto del COVID, ¿no? Más adelante les voy a platicar pues más o menos las características o los atributos que tienen este tipo de modelos y después vamos a ir, y ustedes se van a dar cuenta de que podemos hacer esto. Y bueno, el artículo que estoy haciendo está basado en un modelo neokeynesiano de Peter Arland de 2003, en donde más o menos abordamos estas dos cuestiones. ¿Por qué tomé este artículo? En primer lugar, porque es un artículo relativamente sencillo, en términos del desarrollo matemático, relativamente sencillo de estimar los parámetros y también relativamente sencillo de econométricamente, de hacer simulaciones, ¿no? Entonces es un modelo que se conoce como de baja escala y que pues te da muchos insights de lo que puede ser este modelo para la actual crisis. En un trabajo ya posterior o en un trabajo ya, más avanzado, pues tendré que complicar este modelo. Solamente para su información, antes de hacer este trabajo, o sea, que es parte de mi investigación, he hecho este modelo con un modelo neoclásico, es decir, sin ninguna característica neokeynesiana que vamos a ver ahora, y a partir de ahí, es en un modelo neoclásico, después me moví a un modelo neokeynesiano. Bueno, entonces estas son las 2 preguntas que quiero responder. Entonces, creo que, cuando ustedes llevan a cabo una investigación, creo y coincidan conmigo mis colegas, que por cierto los felicito por el Día del Maestro, coincidan conmigo que cualquier artículo que tú hagas como que tiene dos partes o 2 componentes, ¿no? Una es la parte que se vende, ¿no? Que es el modelo, la estimación econométrica, los resultados, en fin, ¿no? En un artículo empírico, que es básicamente como si fuera un trabajo de tesis, ¿no? Pero tiene una parte que es la revisión de la literatura, que a lo mejor ocupa un espacio pequeño, relativamente pequeño dentro del artículo, incluso hasta no importante, pero que ilustra mucho o que le ayuda mucho al investigador en saber cómo se desarrolló el pensamiento económico. Entonces, en este caso, cuando uno se introduce en estos modelos que se llaman modelos neokeynesianos o el paradigma neokeynesiano, lo primero que uno ve cuando lee libros de texto o lee artículos relacionados con este tema,
pues es todo digamos, la evolución del pensamiento económico. Entonces, para ponerlos en perspectiva, hasta los años 70 había una perspectiva en donde las variables macroeconómicas se tomaban, o digamos, cuando se trataba de hacer un pronóstico, se trataba de saber cómo iba a ser el comportamiento de las variables económicas o de las variables macroeconómicas, por ejemplo, crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación, tasas de interés, desempleo, la brecha del PIB o productividad, en fin. Lo que se hacía es que se tomaba datos anteriores, tanto de manera empírica como de manera teórica, y en función de lo que se veía atrás, entonces tomaban digamos, se veía la trayectoria que iba a haber en el futuro. También, en general, en los modelos macroeconómicos hace pues casi 40 años, 50 años, además de ver hacia atrás, digamos, se tenía la perspectiva de que los modelos no eran dinámicos, es decir, el tiempo no era una variable que se estaba incluyendo, solo eran en general modelos estáticos, y después evolucionó a modelos dinámicos. Habiendo dicho eso, entonces a principios de los años 80, justo cuando empezó la era de los 80, hubo lo que se conoce como una revolución macroeconómica iniciada por Kirtland y Prescott. Aquí, sí, entonces Kirtland y Prescott lo que hicieron fue que en vez de tomar las variables hacia atrás, tomaron las variables hacia adelante, que era, digamos, era un fundamento o estaba motivado por digamos, el concepto de expectativas racionales de Lucas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiere decir con esto que pues, los agentes toman sus decisiones de la mejor manera posible conforme ellos están formando sus expectativas. Entonces, un ejemplo concreto que, por ejemplo, yo le doy a mis alumnos es el siguiente, ¿no? En términos de consumo, por ejemplo. Siempre les digo a mis alumnos que si en este momento llega una persona y te dice que va a darte dentro de 5 años, te va a dar una cantidad de dinero exorbitante. Es decir, en el 2026 te va a dar una cantidad de dinero exorbitante, ¿cómo te vas a comportar? Entonces, pues la mayoría, digamos, en un modelo teórico tradicional, pues del modelo te diría que pues te esperaras, que te quedaras sin consumir, y que cuando ya te dieran el dinero, pues ya empezarás a consumir en función del dinero que ya tienes, de ese stock o de esa riqueza que tienes que vas a recibir en el 2026. Bajo este nuevo paradigma de Kirtland y Prescott, ellos te dirían que no, te dirían que ibas a empezar a consumir. ¿Por qué? Pues porque puedes llegar a un banco y pedir dinero prestado con esta garantía de que vas a recibir una cantidad exorbitante en el 2026 y puedes empezar a consumir. Tal vez te salgas de la maestría y del doctorado y te compres una casota y te vayas a vivir en un lugar así exótico, y en fin, ¿no? Y vivas en función de ese evento que se presentará 5 años después. Más o menos ese es el sabor. Lo que hicieron también Kirtland y Prescott es que incorporaron ya como una variable que ya no se puede mover, o sea, que es una constante en todo momento. Cuando digo una constante, cuando es un elemento, un objeto del modelo, que siempre está presente, es el tiempo. Por eso son modelos dinámicos, porque el tiempo ya es un objeto dentro del modelo que se tiene que tomar en cuenta. Y son estocásticos. ¿Por qué? Pues porque hay choques de diferente tipo, ya sea en preferencias, ya sea en tecnología, ya sea choques estocásticos en la política monetaria, que hacen que el comportamiento de las personas pues no sea, digamos, o las variables no sean deterministas y no tengas una ruta en donde tú sepas más o menos cómo va a ser tu ingreso y tu riqueza en el tiempo, sino que tienes altas y bajas. Entonces, en este sentido, a partir de estos dos papers, Kirtland y Prescott 82 y Prescott, de hecho aquí tiene que decir Prescott 86, aparece lo que se conoce como los modelos neokeynesianos dinámicos. Entonces, estos modelos neokeynesianos dinámicos pues toman en consideración lo que se conoce como los modelos dinámicos neoclásicos. Estos modelos dinámicos neoclásicos lo que hicieron fue
En primer lugar, tratar de explicar los ciclos económicos, es decir, por qué cuando tú ves la evolución del PIB, digamos, sí tiene una tendencia de largo plazo, pero a veces el crecimiento o el PIB está por arriba de lo que predice, digamos, la tendencia y a veces está por abajo. Entonces, ese comportamiento del PIB a lo largo del tiempo se le conoce como ciclo económico, ¿no? Entonces, Long y Plossler y King, Plossler y Revelo lo que hicieron fue pues tratar de explicar teóricamente qué era lo que pasaba. Digamos, el modelo tradicional o la explicación lógica es que había un choque tecnológico que hacía que hubiera, digamos, fluctuaciones en el ciclo económico, que hacía que a veces si tienes un choque tecnológico positivo, pues estuvieras por arriba de la tendencia y si fuera negativo, estuvieras por abajo, ¿no? Entonces tienes digamos, este comportamiento cíclico, a veces por arriba y a veces por abajo, ¿sí? En este tipo de modelos no hay política monetaria, es decir, la política monetaria es neutral o es estéril, no tiene ningún efecto porque se considera que hay flexibilidad de precios. Entonces, pues básicamente la economía no tiene ningún tipo de afectación por parte de las decisiones del Banco Central. Y estos, digamos, fueron los primeros artículos que se hicieron. Sin embargo, lo que tenemos actualmente es que pues hay evidencia, por ejemplo, si tú lees la literatura de los artículos y los libros de Jordi Galli, hay evidencia de que pues en la economía, digamos, con los datos, pues sí no hay flexibilidad de precios. Entonces, por lo tanto, como no hay flexibilidad de precios, entonces, por lo tanto, está lo que se conoce como esta inflexibilidad de precios o inflexibilidad de algunas variables, como los salarios, por ejemplo, o costos para ajustar los precios, y eso que se llama sticky prices o sticky wages en inglés, lo que hace es que pues, te presenta un modelo completamente diferente. Entonces es donde aparecen los modelos dinámicos no keynesianos. Ahora, estos modelos dinámicos no keynesianos que tienen en primer lugar, repito, el background de Kirtland y Prescott 82, que es decir, ya son modelos dinámicos, estocásticos, que toman digamos, que consideran qué va a pasar en el futuro, por un lado, y que por otro lado, que también consideran, digamos, el marco conceptual o el marco teórico de los modelos neoclásicos. Entonces, lo que hacen es que este es un paso más adelante, ¿no? Este es digamos, un caso más adelante. Entonces, nada más para ponerlos en perspectiva, los modelos dinámicos neokeynesianos, en ciertos sentidos, una generalización de los modelos neoclásicos. Entonces, el modelo neoclásico es un caso particular de un modelo neokeynesiano, ¿ok? Lo digo por esto, porque cuando tú lees la literatura, pues básicamente la evolución de este tipo de modelos va en el sentido de hacer los modelos lo más general posible. Cuando digo lo más general posible, también se le conoce como el aumento de la escala. Entonces, cuando el modelo no es lo suficientemente general, pues es de una escala baja o de una escala mediana o de una gran escala, ¿no? Entonces, en este sentido, los modelos neokeynesianos, pues lo que hizo fue que generalizó los modelos neoclásicos. Entonces, es una síntesis, digamos, no evolucionó, digamos, de manera independiente, sino que tomó otros elementos pues, para poder evolucionar. Entonces, tomó elementos de las ideas keynesianas. Básicamente tomó dos ideas, ¿no? La primera idea fue la de la rigidez en precios o la rigidez en salarios o algunos costos en los que incurren las empresas para modificar su precio de venta, ¿no? Y en segundo lugar, también lo que hizo este tipo de modelos fue que tomaron el elemento keynesiano de la no neutralidad del dinero, ¿no? Entonces, digamos, tomando esos elementos keynesianos, después se tomaron los elementos de la economía
neoclásica, que son modelos de equilibrio general, en donde pues no hay consideraciones ni financieras ni monetarias. Entonces ya se pudo, digamos, mezclar o hacer una síntesis de estos dos tipos de modelos. Entonces al modelo neokeynesiano pues, se le conoce como el paradigma nuevo neoclásico o neowixeliano, ¿no? Entonces ese es otro nombre que reciben este tipo de modelos, que es una síntesis entre las ideas tradicionales de Keynes y, digamos, de la teoría keynesiana y de los modelos de ciclos reales, ¿no? Que es economía, digamos, modelos macroeconómicos neoclásicos post Prescott y Kirtland 82. Bueno, habiendo dicho eso, entonces, básicamente, pues tenemos que ver cuáles son los elementos distintivos de este tipo de modelos. Entonces, los elementos distintivos de este tipo de modelos es que hay dos tipos de sectores o de industrias de productores, digamos. Entonces, hay unos productores finales y hay unos productores intermedios. Entonces, en este tipo de modelos, los productores finales se abastecen de los bienes que la industria intermedia produce, y la industria intermedia solamente se abastece de mano de obra. A veces, con un modelo de escala mayor, a veces se abastece de capital. Entonces, tenemos, digamos, una cadena de producción. Tenemos empresas que producen bienes finales y empresas que producen bienes intermedios. Las empresas que producen bienes finales están en un ambiente competitivo, es decir, siempre se considera que tienen ganancia cero y pues hay como un subastador balraciano que decide cuánto va a ser el precio para que los mercados se limpien, ¿no? Pero en el caso de la industria intermedia o de las empresas que están produciendo bienes intermedios y que se abastecen y que son abastecidas con trabajo o con capital, dependiendo del modelo, ese caso, digamos, es un caso donde la estructura de mercado es de competencia monopolística. ¿Okay? En este caso, un modelo de competencia monopolística es un modelo en donde los precios son endógenos y en donde el número de empresas también es endógeno. Entonces son modelos relativamente complicados. Nada más como un comentario para ustedes. Por ejemplo, ahorita que hablamos de nueva economía neoclásica, por ejemplo, o el neo-keynesianismo, hay muchos términos que son nuevos porque toman en consideración modelos de competencia monopolística. Entonces, un ejemplo es este. Entonces, la economía neokeynesiana, pues como tiene, digamos, un elemento, un objeto importante de este tipo de modelos, es que tiene una estructura de mercado de competencia monopolística. Pero también, por ejemplo, hay lo que se conoce como el nuevo comercio internacional, en donde también se incorpora una estructura de mercado de competencia monopolística o los modelos de nueva geografía económica, en donde también se incorpora este tipo de estructura de mercado. También para hacer un paréntesis, quisiera comentarles, chicos, que este modelo de competencia monopolística, pues si uno, digamos, está metido en este tipo de modelos, pues es una de las grandes contribuciones que ha habido en la economía, en la historia de la economía. Entonces, hasta 1932, bueno, en 1932 es cuando aparece el modelo de competencia monopolística, pero sin un modelo teórico, es decir, era un modelo bastante general y bastante, digamos, un marco teórico bastante simple para explicar este tipo de competencia monopolística. Y ya en 1977, Dixit y Stiglitz, pues pues uno de los artículos más célebres que hay en la economía, que es el de competencia monopolística, pues formalizan todas las ideas que se tuvieron 40 años antes. Y este modelo es la base pues, para desarrollar otros tipos de paradigmas. Como ya les mencioné, el nuevo keynesianismo, que es un aspecto macroeconómico, la nueva geografía económica, o las nuevas teorías de comercio internacional.
El segundo elemento que tiene este tipo de modelos es que tiene precios inflexibles. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Que los precios o salarios inflexibles. Entonces, hay, digamos, cierta inflexibilidad para ajustar los precios. Entonces, y esto se tiene que dar en el mercado de bienes intermedios. ¿Por qué? Pues porque es en el mercado, en una característica de un modelo de competencia monopolística es que pues, tú puedes decidir el precio. Bueno, la empresa puede decidir el precio porque son bienes diferenciados, los bienes intermedios. Entonces, por lo tanto, los precios tienen cierta inflexibilidad. ¿Qué significa eso? Significa que cuando la empresa decide cuál es su precio óptimo en cada punto en el tiempo, existe una probabilidad de que su precio no cambie. Y solamente entonces algunos precios, una proporción de las empresas van a poder ajustar su precio para arriba o para abajo y la otra proporción no va a poder hacerlo, ¿no? Lo mismo pasa con los salarios. Entonces, una proporción va a poder hacerlo y otra no va a poder hacerlo. Esto de los salarios se motiva, por ejemplo, en que pues, el ajuste de salarios no es, digamos, automático, sino que el ajuste tiene ciertas estructuras legales, esto, digamos, en el campo ya empírico, entonces no tiene ajustes inmediatos, sino que te tienes que esperar cierto tiempo a que haya una revisión de los salarios pues, para que se puedan ajustar. Otra manera de introducir inflexibilidad es el de que hay costos de ajuste. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que si tú quieres modificar el precio, tienes que incurrir en un costo. Entonces, pues depende de tu escala de producción y depende también de tu estructura de costos, que pues a lo mejor hacer ese ajuste en precio, pues te sale más caro que seguir produciendo al precio que tenías en el tiempo T y no puedes hacer ese ajuste, ¿no? Entonces, esto es esto es el segundo elemento. El tercer elemento es que es un modelo de equilibrio general estocástico, ¿no? Entonces, en todos los modelos neokeynesianos, lo que tenemos es, por un lado, tenemos consumidores que están maximizando, o hogares más bien que están maximizando su utilidad, tenemos empresas que están maximizando sus utilidades y tenemos un banco central que está siguiendo una regla de Taylor, que después lo vamos a ver, ¿no? En estos modelos también la solución se encuentra a través del mercado, es decir, los precios regulan pues, las cantidades producidas y las cantidades consumidas que hacen que no necesariamente se limpien los mercados, pero sí tratan sí hay una especie de equilibrio en cuanto a las condiciones de primer orden, es decir, las condiciones que te dicen que estás maximizando se cumplen en todo momento, tanto para los agentes que son los hogares como para las empresas. Es dinámico porque, bueno, ya vimos que toma en consideración el precio. Es estocástico porque hay choques aleatorios, es decir, hay choques aleatorios en las preferencias, en la tecnología o en la política monetaria. Y ya es de equilibrio general. ¿Por qué? Pues porque todos los agentes están, digamos, todas las variables se están ajustando a ese modelo, ¿no? No hay precios dados y no hay variables que estén dadas, sino que se ajustan en función de ciertos criterios, que son los criterios de maximización. Y en segundo, lo que tenemos, y que es un cuarto elemento, es que en el corto plazo la política monetaria no es neutral. ¿Eso qué significa? Pues significa que como los precios son parcialmente inflexibles, entonces hay cambios en las tasas de interés real. Entonces, cuando un banco tiene una regla para determinar la tasa de interés nominal, puede determinar, o sea, al mismo tiempo está determinando la tasa de interés real y por lo tanto hay afectaciones en las decisiones de consumo y de producción y por lo tanto hay afectaciones en el nivel de bienestar de la economía. Entonces, digamos, esto es una de las características de este modelo. Ahora, también hay que considerar que pues, no están exentos estos modelos de críticas. Entonces, las críticas más recurrentes que hay es que estos modelos tienen poco poder predictivo. O sea,
Cuando te digo poco poder predictivo es que no tienen poder para pronosticar una crisis, ¿no? Entonces, como ustedes bien saben, en macroeconomía hay una rama de la economía que se dedica a la administración de crisis o al pronóstico de crisis. Entonces, hay personas en los bancos centrales y en los think tanks, en las escuelas, las universidades que se dedican a hacer modelos que te dicen pues cuándo va a llegar una crisis, ¿no? Y este tipo de modelos no encaja en ese tipo de perspectiva. Más bien encaja en el tipo de perspectiva de que si hay un choque, cómo se comportaría la economía. Pero este choque llega de manera exógena. Bueno, continuando aquí con el modelo, lo que hice fue lo siguiente. Fue que tomé el modelo de Peter Arland de 2003. Este modelo es un modelo de baja o media escala. ¿Qué significa baja o media escala? Pues que tiene pocos, yo le llamo pocos objetos que manipular, ¿no? Entonces hay modelos de alta escala en donde hay sector financiero, en donde hay mercado de capitales, en donde hay mercado de bonos, en fin, entonces es una economía muy compleja en la cual es difícil, es difícil resolver el modelo. Entonces, un caso clásico es el artículo de Smets y Wouters de 2001. Ese artículo es pues probablemente es el artículo más citado de economía neokeynesiana y es muy utilizado por los bancos centrales, pero es un modelo de alta escala y es muy complicado. Y de hecho, pues se han hecho ya varios trabajos, no solamente para el caso europeo, sino también para casos de países concretos como Estonia o como Polonia o como Brasil. Bueno, entonces voy a empezar con el modelo. Ahora bien, cuando hago la presentación del modelo, o cuando estaba, digamos por términos pedagógicos, para mí lo más fácil es tomar la ecuación y decir, bueno, esta es la función de utilidad del agente, estas son sus restricciones y tiene que maximizar. O esta es estas son las empresas, esta es su función de utilidad, su función de ganancias, y en fin, entonces yo puedo llenarles ahorita el pizarrón de ecuaciones, pero no tiene mucho caso porque pues perdemos un poco de perspectiva, ¿no? Entonces, mejor lo que vamos a hacer es que si más o menos estamos familiarizados con modelos de equilibrio general, entonces, aunque sean estáticos, pues más o menos podemos pensar en este modelo de una manera un poquito más abstracta, sin ver las formas funcionales de las funciones de utilidad o de las funciones de ganancias. ¿Está bien? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos es que tenemos diferentes agentes. Entonces, el primer agente que tenemos es, o agente que se le conoce como agente genérico o representativo, es un hogar, ¿no? Entonces, este hogar se mueve en tiempo discreto. Cuando digo en tiempo discreto es que las decisiones que toman el tiempo se pueden contar. O sea, puedes decir, toma una decisión en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3, en fin, ¿no? Entonces, no es que se puedan contar, sino más bien puedes ir punto por punto y los puedes identificar perfectamente bien, porque el horizonte que tiene este agente es infinito. Entonces, este agente genérico vive infinito número de periodos. Ahora bien, difíciles de entender porque pues, uno no entiende que una persona o un hogar esté tomando decisiones punto por punto en el tiempo, pero son fáciles de resolver. Entonces siempre hay una compensación, un trade-off entre pues, entender cómo va el modelo y la facilidad para resolverlo. Entonces en este caso es de tiempo discreto, eso lo complica un poco más el modelo y esta persona o estos hogares o agente representativo, este hogar representativo o genérico, vive un número infinito de periodos. Ahora bien, cuando tienen ustedes este tipo de modelos, cuando tienes un modelo de tipo infinito de periodos,
Entonces, automáticamente estás asumiendo que el hogar, más que representar un hogar en particular, representa a la sociedad en general. O sea, es un hogar que es la sociedad en general, que se llama como ustedes quieran, y que, pues, digamos, vive para siempre, ¿no? Entonces, más que un hogar en particular, se considera como, pues, como una sociedad, pero se le considera o se le llama agente genérico o representativo. Hay algunos modelos que tienen horizonte finito, es decir, donde nada más el agente vive 50 años, por ejemplo, o 80 años. Y ese caso se toma para los ciclos de vida de las personas, que ese es otro tema completamente diferente. Entonces, tú puedes tomar casos de horizonte finito, en donde nada más hay 50 o 60 puntos en el tiempo. Se resuelven también de diferente manera en términos teóricos, pero pues más que ver una sociedad, sí están viendo individuos en particular. Bueno, el tercer elemento con el agente genérico es que las variables que controlan este modelo es que controla el consumo, controla el trabajo y controla el dinero. Estas tres variables están dentro de su función de utilidad. Claramente el consumo pues, tiene un efecto positivo sobre su utilidad. Los saldos monetarios también tienen una función, tienen un efecto positivo, y el trabajo tiene un efecto negativo, es un mal dentro de la función de utilidad. El saldo monetario, como ustedes ya saben, se han llevado cursos de macro, digamos, básicos, pues saben que los saldos monetarios pues tiene cierta, digamos, tiene cierta utilidad para tener liquidez y poder hacer transacciones, ¿no? Bueno, en este tipo de modelos, el hogar representativo tiene diferentes fuentes de ingresos. Entonces, su primera fuente es el salario, después tiene las ganancias, porque ellos son dueños de las empresas. Entonces, los hogares son dueños de las empresas, y como en cualquier modelo de equilibrio general, pues se dividen las ganancias de las empresas, y tienen una participación igualitaria o son accionistas igualitarios en las empresas. Entonces reciben parte de las ganancias. Estas ganancias se dan en el mercado, sobre todo en el mercado de bienes intermedios, porque en el mercado de bienes finales las ganancias son cero. También recibe una transferencia por parte del Banco Central, y además puede invertir en el mercado financiero a través de bonos, es decir, puede decidir cuántos bonos comprar. Ustedes pueden preguntarse por qué no existen los bonos en la función de utilidad. En la función de utilidad solamente hay consumo, trabajo y dinero. Bueno, porque cuando una vez, en este modelo, una vez que la gente decide cuánto consumo y trabajo y dinero tener, automáticamente está diciendo la cantidad de bonos, o sea, cuánto dinero está ahorrando para que tenga un rendimiento en el futuro. Ahora, por el otro lado, también lo que tenemos es que tenemos aquí que la gente tiene un choque en sus preferencias. Entonces, este es el primer choque en donde podemos, que es un choque que está multiplicando a la función de utilidad. Entonces, podemos tener un choque en donde podemos afectar la utilidad de la empresa. Este es el primer agente. Después tenemos el segundo agente, que es el agente, que es una empresa, que es el agente de productos finales. Entonces está insertado, o se inserta en una estructura de mercado de competencia perfecta, y hay un continuo y además utiliza un continuo de bienes intermedios, solamente utiliza bienes intermedios. Sus ganancias son cero, y también tiene un choque, digamos, aleatorio, en donde esta empresa tiene, digamos, tiene un choque en sus costos. Entonces, el choque puede ser positivo o negativo y le afecta en sus costos. Finalmente, tenemos un tercer agente. Este tercer agente se llama, que es genérico, que está en bienes intermedios, y también se inserta en una estructura de mercado de competencia monopolística. No por asustarlos, pero ya de por sí un modelo de competencia monopolística es muy complicado. Entonces, cuando tú mezclas competencia monopolística con otra industria que esté en competencia perfecta y con agentes representativos, pues ya podamos darnos idea de que son bastante complicados los modelos, ¿no?
Utiliza este agente genérico, utiliza solamente trabajo, tiene retornos o rendimientos constantes a escala y enfrenta un choque tecnológico. Entonces, a veces su tecnología pues, puede estar más por arriba del nivel promedio o puede estar por abajo. Y también enfrenta un costo de su ajuste de precios. Este último elemento, es decir, cuando la empresa quiere ajustar sus precios, porque en un mercado de competencia monopolística, las empresas pueden decidir su precio. Cuando tienen esa situación, entonces tienen un costo en el que incurren, y ese elemento es el que lo hace un elemento neokeynesiano. Eso es lo que le da rigidez en los precios y hace que la política monetaria no sea neutral. Entonces tengo estos tres elementos. Finalmente tengo el otro agente, que es el Banco Central. Entonces el Banco Central lo que hace es que conduce una regla de Taylor modificada. Es decir, decide cuánto va a ser la tasa de interés nominal de corto plazo en función de tres variables, ¿no? En función de la inflación. Entonces, si hay mayor inflación, va a bajar la tasa de interés. En función del crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, si ve que la economía pues, está calentando, va a subir la tasa de interés. Si hay más inflación, había dicho, si hay más inflación, también sube la tasa de interés. Y también en función de lo que se conoce como la brecha del producto. Ahorita voy a hablar de eso, que además es una variable muy interesante. Y después tenemos un planeador central. Yo ya les había mencionado anteriormente que este tipo de modelos se resuelven, digamos, el mercado lo resuelve, es decir, hay un sistema de precios que te resuelve el equilibrio. Sin embargo, el planeador central sirve para lo siguiente: tiene la posibilidad de evitar el ajuste de precios, porque tiene la posibilidad de ajustar el trabajo de manera en el sector intermedio, de bienes intermedios, de ajustar el trabajo de manera que puede evitar el ajuste de precios. Entonces, este planeador central, digamos, lo que hace es que resuelve el modelo sin el costo de precios. Es como si fuera una economía, digamos, neoclásica. Entonces tú o el modelo te permite comparar cómo es el modelo real con precios inflexibles contra un modelo de precios completamente flexibles. Entonces la diferencia entre ambos modelos o entre ambas soluciones, la del planeador central y la de mercado, te da lo que se conoce como la brecha del producto, ¿no? Entonces te da, ¿para eso qué significa? Pues significa, digamos, por construcción, cuando tenemos costos de ajuste, tenemos ineficiencias. Entonces, por construcción, un modelo donde no hay este costo de ajustes, tenemos una solución eficiente. Entonces, te da la diferencia entre la solución eficiente y la solución ineficiente del modelo neokeynesiano, que es un modelo pues, más realista. Entonces, lo que tenemos aquí, chicos, es que tenemos pues, tres tipos de choques, ¿no? Entonces, el primer choque es un choque en preferencias, tenemos un choque en el ajuste de precios, ¿ok? Y tenemos un choque tecnológico. También podemos tener un choque monetario. ¿Por qué? Porque la política central del gobierno, del Banco Central, es, digamos, determinar la tasa de interés en función de las tres variables que les dije, pero esa regla tiene un término estocástico. Entonces, a veces puede poner una tasa de interés si el choque estocástico fue mayor o fue menor. Ese choque estocástico, pues, puede ser, digamos, colapsa pues, la percepción que tiene el Banco Central de la economía, o colapsa las preferencias de los que hacen política monetaria en el Banco Central. En el caso de México, digamos, legalmente el Banco de México ajusta su tasa de interés. Recuerden que la tasa de interés en México es pues, exógena, lo decide una junta de gobierno cada 3-4 semanas, ¿ok? Y decide subirla o bajarla o mantenerla. La sube o la baja en cuartos de punto.
Entonces, en este caso en particular, legalmente el Banco de México hace esto en función de la inflación. Pero en la práctica, y lo vimos el año pasado, que la tasa de interés considera no solamente la inflación, sino también considera el crecimiento económico. Entonces también, digamos, es un elemento muy importante para determinar la tasa de interés. Y después vamos a poner las variables endógenas. Entonces las variables endógenas son el ingreso, el consumo, la inflación, la tasa de interés, y YXT es la brecha del producto. Como es un modelo dinámico, entonces pues las variables tienen que tener un subíndice T, ¿no? Entonces, en suma, lo que tenemos son agentes que en cada punto en el tiempo están tomando sus decisiones, pero esas decisiones no las toman en función de información del pasado, sino en función de lo que va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque tienen una función de utilidad, ya sea en los hogares, o tienen una función de ganancias, ya sea en las empresas, o una regla de Taylor, ya sea el Banco Central. ¿Sí? Bueno, entonces ya pasando aquí al siguiente punto. Entonces, lo que hice fue que tomé el modelo. Entonces, digamos, hay muchas maneras de resolver este modelo, pero una de las maneras es, pues, linealizando el modelo. Entonces, te vas al estado estacionario, resuelves cuáles son las variables del estado estacionario, linealizas el modelo con una expansión de Taylor y puedes tener una especificación econométrica lineal que te permite resolverlo. Entonces, lo que yo hice, siguiendo también la metodología de Arland, fue la de linealizar el modelo y resolverlo econométricamente. Entonces, pues construyes una función de verosimilitud, ¿ok? Y construyes y, digamos, resuelves el problema, el sistema de ecuaciones lineales. Este modelo de ecuaciones lineales está perfectamente identificado. Entonces, pues tú lo que haces es que resuelves los parámetros y después ya puedes despejar para saber cuáles son los parámetros, los valores de los parámetros reales, ¿no? Entonces no está subidentificado el sistema, ¿sí? Doctor, bueno, disculpa que te moleste. Adelante. ¿Estás compartiendo pantalla? No, según yo, sí o no. ¿No se veía en mi pantalla? No. Oh. Entonces, bueno. Perdón. No. Ok. ¿Ya se ve? Listo. Ay, perdón. No te preocupes. No, perdón. Es que yo nunca me enteré, ¿eh? Perdón. Ya sé, ya. Ok. Entonces, a ver, nada más para que vean que aquí está entonces tenemos aquí los contenidos, tenemos las preguntas, tenemos aquí el background, tenemos los elementos de la economía dinámica, tenemos aquí el modelo y tenemos aquí las variables endógenas y los choques. Y después tenemos aquí los estimados. Entonces ya los estimados, ¿ya se ven ahorita? ¿Sí? ¿Sí se ven, Jorge? ¿Perdón? Sí, ya, perfecto. Sí, ok, perdón. Entonces ya tenemos aquí los estimados. Entonces aquí ya con los estimados, lo que tenemos es que pues tengo todas las variables, que no es un sistema que no está subidentificado y que podemos utilizarlo. Entonces, digamos, en términos pedagógicos, lo primero que haces es que le tomas el modelo, le asignas valores iniciales y una vez que le asignas valores iniciales, resuelves el modelo teóricamente, ¿ok? Una vez que resuelves el modelo teóricamente, lo que haces es que lo alimentas de datos y una vez que lo alimentes de datos, puedes estimar los parámetros, es decir, tratas de saber cuáles son los parámetros que son consistentes con los datos que ves en la realidad. En este caso tienen todos estos parámetros, que esto es un sistema de ecuaciones lineales a través de la linealización del modelo. ¿Está bien? Y recuerden que este es un modelo de baja o mediana escala, ¿sí?
¿sí? Bueno, una vez que lo resolví, entonces pues ya podemos nosotros considerar, digamos, los diferentes, las funciones de impulso-respuesta. ¿Qué significa las funciones de impulso-respuesta? Que lo que yo hago es que hago un choque y veo cuál es el comportamiento de las principales variables económicas para saber cómo se comportan en el tiempo y cuál es el efecto que tienen en el corto y en el mediano y en el largo plazo. ¿Ok? Ese es uno. Y el otro es que después combino. Entonces digo, bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no combinamos todos los choques y hacemos una descomposición de varianzas y vemos cuál es el choque que influye más en cada una de las variables endógenas? Entonces, vámonos por partes. Entonces, ya que estamos aquí, ¿sí? Ya que estamos aquí, entonces lo que hago es que hago 4 tipos de choques. Hago choques en las preferencias, hago choques en el ajuste de precios, que también se le conoce como markup shock, también, o choque de diferencia. Recuerden que el markup es la diferencia entre el precio y el costo marginal. Hago un choque tecnológico y hago un choque en política monetaria. Entonces, en este caso tengo un choque, para este modelo en particular, tengo un choque en preferencias. Entonces, lo que hago es que de repente, a lo mejor el consumo tiene mucho más peso en la función de utilidad o menos peso en la función de utilidad que antes, y veo cuál es el efecto de largo plazo. Entonces, lo que vemos aquí es que vemos que primero, cuando hay un choque, digamos, positivo, aumenta en el corto plazo el producto, el crecimiento del producto, y después va decreciendo a su estado estacionario. La inflación se mueve en el mismo sentido, ¿sí? Y con un comportamiento parecido, y después la inflación tiene una tendencia a estabilizarse hacia cero, ¿no? Entonces, primero tiene un choque positivo, después baja a negativo, y después la inflación se va estabilizando a cero. La tasa de interés en este caso le ponemos un choque en las preferencias, entonces tiene un choque positivo y lentamente va disminuyendo la tasa de interés. Recuerden que la tasa de interés sigue la regla de Taylor. Entonces, en este tipo de modelos, pues a pesar de que el gobierno sigue una regla de Taylor, en el fondo la tasa de interés no es exógena, es endógena, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está en función de las variables endógenas. Entonces, en función de eso, tomas la decisión. Y por el otro lado, también tenemos el output gap, o sea, la brecha de crecimiento. Entonces, vemos en el primer caso que en la función impulso-respuesta, la brecha de crecimiento con un choque de preferencia sube y después se va estabilizando hasta que queda en cero. Entonces, en el estado estacionario, digamos, sube y después ya se estabiliza. Ahora, no quiero decir con esto, okay, en este tipo de modelos es muy difícil entender que el estado estacionario, pues es un estado en el que llega la economía en el largo plazo, o sea, llega alrededor de ese punto, pero en todo momento está por arriba o está por abajo, entonces tiene ciclos. Entonces no quiero, digamos, no quiero decir que, por ejemplo, que la brecha del crecimiento se estabilice en cero, o sea, que no va a haber brecha. Va a haber brecha en todo momento. Sin embargo, esa brecha, cuando tú comparas el estado estacionario ya con el nivel eficiente, entonces ahí ya no hay diferencia, pero en todo momento hay choques aleatorios, ¿no? Bueno. Luego, aquí un resultado importante es lo que se conoce como el choque de Markup, ¿no? O sea, la diferencia entre el costo marginal y el precio. Entonces, en este caso, lo que tenemos es pues, básicamente este costo, bueno, eso es una variable aleatoria en donde pues tú tienes digamos, este markup es aleatorio, entonces si sufre un choque, entonces puede sufrir, digamos, efectos sobre las variables que habíamos visto. Ahora, algo aquí, digamos, que me llamó la atención fue que cuando tomo los datos de Ireland
con datos de Estados Unidos, pues efectivamente hay un choque aleatorio. Entonces tú puedes ver que sí hay un choque aleatorio que tiene efectos sobre estas 4 variables, pero cuando lo tomo en el caso de México, en el caso de México no hay este tipo de efecto, ¿no? Entonces ese es un primer resultado que habrá que pues, ver con más profundidad para ver si realmente es robusto o no es robusto. La segunda gráfica que quiero mostrarles, chicos, aquí es el choque tecnológico. Entonces tenemos un choque tecnológico, ¿ok? Y este choque tecnológico le va a pegar a la producción. Entonces, si ustedes fijan, va a tener este choque, va a caer y después va a subir a su estado estacionario. Va a tener un efecto negativo también sobre la inflación, pero va a tener un efecto positivo sobre las tasas de interés. Estas son tasas de interés de corto plazo y también sobre el output gap, ¿no? O sea, sobre la brecha de crecimiento. Entonces, en esta brecha de crecimiento, pues estás por abajo del nivel de eficiencia, ¿no? Entonces, digamos, estás, digamos, por abajo de lo que un planeador central haría. Entonces, estos son, digamos, los resultados que tenemos ante un choque tecnológico. Este choque tecnológico pues, está asociado a las empresas. Y finalmente lo que tenemos es un choque monetario. Esto es importante recalcar porque la regla de Taylor tiene digamos, es una ecuación y hasta el final tiene un elemento aleatorio y ese elemento aleatorio, componente aleatorio, afecta a la tasa de interés. Entonces vemos que tiene un efecto, si se fijan, digamos, uno de los resultados pues más que llaman más la atención es que si yo hiciera este ejercicio para un modelo neoclásico, pues no habría choque monetario, o sea, el dinero es completamente neutral. En cambio, aquí en este contexto, vemos que sí tiene un efecto negativo. Entonces, primero cae el crecimiento del producto, del PIB, y después sube a su estado estacionario, ¿no? Bueno, cuando digo sube es porque el crecimiento, digamos, tiene un nivel ya constante en el tiempo, ¿no? Y luego también lo mismo pasa con la inflación, que tiene un efecto negativo y la tasa de interés sube y el output gap o la brecha del PIB está por abajo. Entonces, ¿cuáles son los elementos comunes que tenemos aquí? Que en cualquier tipo de choque, la tasa de interés sube. Entonces, esto es un dato importante. Y el otro es que si vemos, por ejemplo, vamos a enfocar nuestra atención en el crecimiento económico. Entonces, si tenemos choques de cualquier tipo, en el primer caso, en el de un choque en preferencias, el crecimiento en el corto plazo, el crecimiento del producto sube. En el segundo caso no hay ningún efecto, pero en el tercer y cuarto hay un efecto negativo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros hacemos choques, digamos, simultáneos, que sean monetarios, tecnológicos, de markup y de preferencias? ¿Y cuál es el efecto que domina sobre cuál? ¿O cuál es, digamos, digamos, el fenómeno sobre la variable endógena? ¿Cuál es el choque en el que más prevalece el choque? Entonces, lo que hice fue que, siguiendo también a Peter Arland, pues veo una descomposición que se llama una descomposición de varianzas, ¿no? Entonces, lo hice para lo siguiente, lo hice para el tiempo, ¿no? O sea, entonces ustedes ven aquí, por ejemplo, el primer cuadro, este cuadro que está en la parte superior izquierda, ustedes pueden ver aquí, chicos, pueden ver aquí que tengo el horizonte. Entonces tengo un horizonte de un periodo, de 4 periodos, de 8 periodos, de 12 periodos, en fin. Aquí los periodos, alguien se puede preguntar, digamos, ¿de qué tamaño son los periodos ya con los datos? Es por trimestres. Entonces tomo el dato por trimestres. Digamos, una sugerencia que también se puede hacer es que se puede tomar datos mensuales. A lo mejor no tomas el PIB tal cual, pero puedes tomar el IGAE o puedes hacer una aproximación de funciones pues, para tener datos con una frecuencia más alta. En este caso son trimestrales y los datos econométricos los tomé con 100 datos de la economía mexicana desde el año 2000.
Bueno, entonces habiendo dicho eso, entonces si nosotros nos enfocamos en este cuadro que está aquí en el mayor, entonces tenemos 4 tipos de choques. Tenemos el choque de preferencias, tenemos el choque de markup, en este caso de ajuste de precios, el choque tecnológico y el choque monetario. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el efecto sobre el producto, sobre el crecimiento del producto? Entonces lo que ustedes pueden observar aquí en esta tabla es que cuando tenemos y soltamos un choque, un choque, el que domina es el choque tecnológico, ¿ok? Más o menos si ustedes suman cada línea, más o menos te da 100, ¿ok? Entonces, si tú ves el choque que realmente domina al crecimiento económico es el choque tecnológico, ¿no? ¿Y qué es el choque tecnológico? Pues es el choque que te hace ser más productivo o menos productivo. Y esto, digamos, el resultado es un poquito, digamos, es bastante interesante en términos de que replica mucho los modelos neoclásicos, porque pues, el modelo neoclásico lo que te dice, los ciclos económicos, digamos, o la diferencia del ciclo económico o el comportamiento, pues se explica por un choque tecnológico. Entonces, si ustedes ven este tipo de choques, el crecimiento económico pues tiene un componente tecnológico muy, muy alto. Entonces esto va en concordancia, digamos, no es inconsistente con los modelos neoclásicos. Recuerden que un modelo neoclásico es un caso particular, digamos, hablando muy, muy relajadamente, un caso particular de un modelo neokeynesiano. Y el segundo elemento que tiene también mucho, digamos, que tiene mucha influencia sobre el crecimiento del producto es la preferencia, ¿no? Las preferencias. Y curiosamente, el choque aleatorio sobre el markup, sobre la diferencia de precio y costo marginal, es el que tiene menor peso, y el choque monetario, ¿no? Es el que tiene menor precio. ¿Esto a qué me motiva? Pues me motiva a, digamos, a hacerme la siguiente pregunta. Es decir, el Banco de México pudo haber, digamos, tenido un papel más importante dentro de la crisis, o pudo haberlo tenido, y al parecer los primeros resultados que tenemos es que no, o sea, no tenía, digamos, no es que no tuviera margen de acción, sino más bien las implicaciones o el impacto del Banco de México sobre la economía mexicana durante la crisis, pues era limitado de acuerdo con estos datos. Después lo que vemos aquí es que tenemos el choque sobre el markup, ¿no? O sea, sobre, digamos, el nivel de ganancias de las empresas. Entonces vemos aquí que cuando hay un choque sobre el markup, sobre la inflación, entonces el que domina, es decir, el choque que domina es el markup. Entonces también eso es interesante porque un choque sobre preferencias o una política monetaria o un choque tecnológico, digamos, no tienen mucho efecto sobre la inflación. Realmente el que tiene efecto sobre la inflación es el efecto de markup, ¿ok? Ahora bien, esto en la práctica, ¿cómo se puede ver? Bueno, se puede ver, digamos, obviamente no hay, digamos, datos, ni tampoco hay, digamos, datos que se ajusten completamente y decir, voy a ir a cada empresa a tomar el costo marginal y voy a sacar la diferencia en precio. O sea, realmente es imposible hacer eso. Pero lo que sí se puede hacer es el aumento en costos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues para la economía mexicana y en este contexto, por ejemplo, si tú ves el caso de las Afores, ¿no? La nueva regla de Afores, que básicamente lo que hicieron es que hicieron un choque sobre el markup. Entonces ahora las empresas tienen que hacer una contribución mayor sobre las pensiones de los trabajadores, que no es otra cosa que un choque sobre esta diferencia entre precio y costo marginal. Entonces, si tú ves eso va a tener un efecto sobre la inflación y va a ser un efecto dominante, es decir, eso va a explicar en buena parte la inflación o la desviación de la inflación sobre su estado estacionario. Bueno, finalmente, después tenemos aquí la descomposición sobre la tasa de interés. Entonces aquí en la composición de la tasa de interés,
la tasa de interés está movida, o sea, se mueve en función de dos variables. Uno, en función de digamos, sobre el choque de preferencias y sobre el choque de markup. Entonces, cuando tienes esta diferencia, lo que tienes es que la tasa de interés o las fuerzas que mueven la tasa de interés son las preferencias y los choques de markup. Nada más digamos, para ver eso, chicos, es que en el futuro es muy probable, estos son tasas de interés de corto plazo, pero digamos, si hiciéramos alguna similitud, lo que tenemos actualmente es que algunos precios internacionales están subiendo de precio, o sea, están subiendo. ¿Ok? Entonces, algunos bienes, principalmente commodities en los mercados internacionales, están subiendo, como por ejemplo el cobre, el estaño, el café, el maíz, y eso hace que haya un choque positivo. Entonces, lo que podemos pensar es que estos choques sobre el markup, lo que está haciendo es que está presionando la tasa de interés hacia arriba. Entonces, ahorita vemos, estamos en un entorno de tasas de interés bajas en el mundo. Sin embargo, pues todos los economistas nos preguntamos cómo podemos tener un entorno de tasas de interés bajas con un aumento de precios, o básicamente de inflación, ¿no? Por el lado de los costos. Entonces, vemos que si tenemos este marco, que es lo que estamos observando, pues va a haber un efecto positivo sobre las tasas de interés. Y también lo que vemos es que la otra variable que afecta, o el otro choque que afecta la tasa de interés de una manera, digamos, el que más afecta es el de las preferencias, ¿no? Que puede afectar también la tasa de interés. En este caso, por ejemplo, sería, digamos, es claro que con esta nueva crisis las preferencias han cambiado, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido han cambiado? Pues en el sentido de que el trabajo, digamos, no cara a cara, sino el trabajo remoto, pues llegó para quedarse. Entonces muchas actividades van a llegar para el trabajo remoto, ¿no? Entonces probablemente eso tenga un efecto sobre tasas de interés. Francamente, digamos, el modelo, cuando vemos este resultado, pues el modelo es difícil de hacer una interpretación o una historia de por qué un choque en preferencias va a afectar la tasa de interés. Pero bueno, tenemos este resultado. Y finalmente tenemos el resultado del Producto Interno Bruto, la diferencia que es, digamos, cuando comparamos el nivel de producto en el punto eficiente con respecto al que realmente se da, ¿no? Entonces vemos que lo que más lo explica es el choque tecnológico. Y en este sentido, pues también es consistente, digamos, es un resultado bastante bueno porque pues es un choque tecnológico y este resultado es completamente consistente con un modelo neoclásico, ¿no? En donde el choque tecnológico pues te explica la diferencia entre el producto y entre el producto y real y el producto que realmente se presenta, ¿no? Bueno, estos son los resultados que se tienen. Entonces, nada más en resumen, se tiene un modelo, se resuelve el modelo con valores iniciales, digamos, hipotéticos. Una vez que se resuelve, se alimenta el modelo con datos, se pueden estimar los parámetros y después ya con esos parámetros estimados y con los datos, entonces tú ya puedes correr simulaciones, porque esto es con muchas simulaciones, no puedes dar una trayectoria solamente, sino que tienes que poner muchas trayectorias y todos estos son trayectorias promedio después de muchas simulaciones. ¿Sí? Me parece que hice 1000 simulaciones. ¿Sí? Bueno, y finalmente, digamos, hay tres cosas que tengo que hacer en mi modelo, entonces que tengo que, digamos, para enriquecerlo.
¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es que la estimación que hice fue construyendo una función de verosimilitud, pero lo hice con econometría, digamos, convencional. Entonces, ahora este tipo de modelos necesitan econometría bayesiana, ¿no? Entonces, este tipo de modelos tienen un problema que como son construcciones no lineales, las propiedades estadísticas de los estimados de los parámetros pues no son realmente lo más robustas posibles o lo más confiables. Entonces, se tiene que considerar una estimación bayesiana, que es lo que ya hacen todos los artículos de frontera. Lo segundo es que tengo que actualizar, aquí me equivoqué, es update, tengo que actualizar el modelo para una economía abierta. Entonces, en este modelo que yo tomé no es una economía abierta, sino es una economía cerrada. Entonces, cuando tomo una economía abierta, tengo que tomar también tipo de cambio, ¿no? Entonces, ya estoy trabajando en eso y ya estoy tomando, digamos, haciendo la extensión para la economía abierta y para pues, poder replicar o sea, hacer lo mismo, pero con una economía abierta. Simplemente este es un dato preliminar. Y lo siguiente es incrementar la escala del modelo. Entonces, incrementar la escala del modelo es básicamente, pues, meter un mercado de capitales y tal vez meter otro tipo de variables para hacerlo un poco más complicado. Pero casi estoy seguro, digamos, si tú revisas la literatura, todos los artículos de economía neokeynesiana se hacen así. Primero el autor hace un modelo de baja escala y después el siguiente paso es que hace un modelo de una escala mayor para más o menos ver si el modelo de nueva escala pues da nuevos insights, nueva información sobre la situación del modelo, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo y si alguien tiene preguntas, pues estoy abierto a sus preguntas, comentarios, críticas o lo que sea. Y les agradezco y una disculpa por no haber presentado, pensé que estaba presentando mi presentación, mi PowerPoint, pero bueno, vieron por lo menos los resultados. Aquí estamos ya. Okay. Muchas gracias, Mauricio, por tu dedicación. Me pareció una cátedra de macroeconomía, ¿no? Buenísimo, la introducción, el antecedente, ¿no? Desde el cambio de paradigma de los 80s, etcétera, etcétera. Valiosísimo en términos pedagógicos y me hizo recordar, pues, la escuela, ¿no? Te agradezco mucho. No, sí. Excelente, porque, bueno, son cosas que de repente uno pierde de vista, se envuelve, ¿no? En lo que haces cotidianamente y ya como que no le pones atención a lo demás, ¿no? Perfecto. Pero te agradezco mucho y sí, efectivamente hay aquí, déjame. Ahora sí. Preguntan, ¿se podría suponer un valor terminal fijo para las familias? Ya que basan su consumo en expectativas de periodos. Sí. O sea, en este tipo de modelos de hecho hay una condición se llama una condición terminal. Esa es una excelente pregunta. Todos estos modelos, en el caso de las familias, tienen una condición terminal. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos esa condición terminal, Jorge, entonces tendríamos como un juego de Ponzi. ¿Qué significa eso? Como vive en infinito número de periodos, entonces tú te endeudas y consumes y después te endeudas más para pagar la deuda anterior y así te la pasas. Entonces caes en un juego de Ponzi. Entonces, para evitar esa explosión en tener un ahorro negativo explosivo, entonces lo que haces es que pones una condición terminal y esa condición terminal pues te da una ruta de consumo que no es explosiva, sino que está suavizada, ¿no? Pero sí, esa es una muy buena pregunta. A ver. Terminal y esa condición terminal. Pues mandan muchísimas felicitaciones, que muy buenísima sesión, muy interesante el modelo del doctor Mauricio. Y bueno, pues no parece no haber más preguntas, pero no sé tú si en realidad la aplicación de este tipo de modelos para episodios de, digamos, impactos o externalidades tipo pandemia, pues tienen antecedentes, es decir, se han utilizado en otros episodios similares. Sí. Sí se ha utilizado y se ha utilizado para explicar, por ejemplo, sobre todo un evento en particular que fue el de la gran recesión de 2009, 2008. Entonces se utiliza este tipo de modelos pues para ver cuál es el efecto de largo plazo de las variables endógenas
en este modelo. Sí, sí es importante, Jorge, remarcar, digamos, ahorita que me estás escuchando y que nos escuchan aquí también pues personas interesadas en macroeconomía, Sí. que digamos digamos, este tipo de modelos están súper estructurados en términos de que tú sabes cuáles son los antecedentes, tú sabes cuáles son, digamos, los modelos que se generaron a través de los antecedentes, sabes cómo es la evolución de los modelos, o sea, está bien estructurado cuáles son, digamos, tú puedes entender perfectamente cuál ha sido la evolución del pensamiento económico en este tipo de modelos. Entonces, bueno, esto te permite, pues, después ya, digamos, utilizarlos, pues, para casos como la Gran Recesión o como los casos de COVID. Ahora también hay otra cosa aquí que hay que considerar, que el modelo, pues, está limitado, pero está limitado por construcción. ¿Por qué? Pues porque pues, todavía no acaba la crisis, ¿sí me explico? O sea, todavía estamos viendo los efectos de la crisis, entonces apenas pues todavía tenemos tiempo, digamos, algunos meses tal vez, pues para esperar y ver cómo evolucionan las variables y ver si después son consistentes con lo que predice el modelo, ¿no? En ese aspecto, una de las virtudes que se observan del modelo y de tu explicación tan docta es que la dinámica del modelo te permite entonces esperar. Lo puedes adaptar en cualquier momento y te va a dar resultados de todos modos. O sea, es un modelo que se puede seguir alimentando. Exactamente, nada más lo alimentas con datos, nada más que también ahí hay otro problema, que es el problema de, digamos, de que digamos, este modelo se conceptualiza donde los parámetros son fijos. Entonces, el problema es que los parámetros del modelo pues están en función de los datos. Entonces, si tú cambias los datos, pueden cambiar los parámetros. Entonces, los parámetros en cierto sentido son como endógenos, ¿no? Entonces, digamos, lo que se debe de hacer es tal vez actualizar los parámetros y tal vez tomar periodos pues, relativamente, digamos, relativamente parecidos entre ellos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si yo quiero utilizar este modelo para predecir el futuro y utilizo datos de los 80, pues no va a jalar. ¿Por qué? Claro. Pues porque me va a distorsionar la estimación de los parámetros. Entonces tengo que tomar parámetros pues, relativamente parecidos, entonces pues del 2000 para acá o del 95 para acá, ¿no? No, pero sería nada más cuestión de reespecificar el modelo. Exactamente, pues, más o menos para calibrarlo, ¿no? Pero bueno, independientemente... La gran ventaja, creo, de estas herramientas que son muy manipulables, ¿no? Y bueno, la experiencia que tú tienes es tremenda, ¿no? Pero con cierto grado de, digamos, de repetición, se pueden volver bastante fáciles de aplicar, digamos. Sí, exacto. La chamba gacha, por decirlo así, se hace una vez y ya nada más es multiplicar las iteraciones, ¿no? Exactamente, sí, tienes toda la razón, exactamente. Sí, o sea, hay un costo fijo, pagas el costo fijo y ya el costo marginal de actualizar los datos y eso pues es mínimo. También la otra cosa, digamos, para las personas que nos están viendo es que esto te puede inspirar, digamos, para hacer una investigación o hacer una tesis, entonces también pues para que o trabajen conmigo, con Willy o contigo, Jorge, o con la persona interesada, pero digamos, este es un buen tema pues para que lo puedan trabajar en sus tesis o un trabajo final, en fin, ¿no? No, seguramente, y además, pues bueno, el interés está ahí porque se puso en boga de la noche a la mañana. Sí, está muy en boga el modelo, ¿no? Y luego estos choques estructurales, nos acordamos de este tipo de trabajos cuando hay choque, ¿no? En ausencia de choque nunca nos acordamos de hacer este tipo de modelos. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Son temporales, ¿no? Es solamente cuando sube la temperatura, sí, hay que hacer un modelo. Pero cuando se ahoga el niño. Sería valioso también tener como, digamos, hacerlos también en ausencia de choque, ¿no? O sea, sí. Para poder tener un punto de comparación. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Jorge. Aunque mira, digamos, para ilustrar esto, nosotros pues siempre pensamos en choques en términos de la gran recesión del 2009 o en términos de la crisis del COVID del 2020, pero también podemos pensar en choques que van a venir en el futuro. Por ejemplo,
viene una revolución de la automatización en la producción. Entonces, pues, sabemos que esto es una revolución que se está presentando desde hace 5 o 6 años y va a durar pues, los próximos 20 años en donde se va a automatizar todo. No todo, pero muchas cosas se van a automatizar. Viene la electrificación de los autos eléctricos, viene la independencia, la autonomía de las casas de la energía, o sea, las casas ya no van a tener cables para tomar electricidad. Entonces, pues en ciertos aspectos viene una revolución tecnológica, ¿no? Sí, y bueno, estos modelos que, como tú mencionas ahorita, justamente que sirven para hacer simulación, pues tú puedes imaginar todo tipo de, por ejemplo, de dejar, ¿qué puede pasar cuando dejemos de utilizar combustibles fósiles, por ejemplo, y pasemos a únicamente baterías, ¿no? Exacto. Que pueden significar un choque, sobre todo para economías como la nuestra, es cómo vamos a transformar, por ejemplo, nuestra gran industria energética petrolera a que pase de moda. Eso que significaría para nuestra economía, que mucha gente lo ha puesto sobre la mesa, pero nadie realmente como que quiere atender el tema porque es medio espinoso, y más ahorita, ¿no? Entonces, estos modelos dan mucho, son pues, muy útiles, y sobre todo el hecho de que, bueno, rescatan una escuela que pues muchas veces, digo, yo no soy realmente neokeynesiano, ¿no? Pero veo la utilidad de los modelos y es indiscutible, pero muchas veces, sobre todo en política pública, está el asunto de, es que si dice Keynes, entonces es intervención estatal. No necesariamente, ¿no? Son más bien otro tipo de supuestos los que entran en juego. Sí, exactamente. Sí, no es precisamente intervención, digamos, estatal. Pero ahí la esencia de Keynes era que digamos, Keynes lo que decía era que, digamos, la producción se podía controlar por el lado de la demanda. O sea, estos modelos, digamos, toman en consideración conceptos muy generales de Keynes, pero no es que lo tomen así a rajatabla, ¿no? O que tomen en cuenta. Lo toman desde el punto de vista de la instrumentación económica y no Exacto. tanto de la implementación de política pública, que es quizá la parte más conocida de Keynes, ¿no? Exactamente. Digamos, de la economía pop, todo el mundo rescata, lo mismo le hacen a Smith, por ejemplo, ¿no? Ajá. Sería la contraparte, pero nunca leen la segunda página o lo que seguía del trabajo, en cuanto a que no necesariamente se debe de tomar así tal cual a rajatabla lo que decían. Exactamente, sí. Yo coincido contigo, Jorge. Coincido contigo, ¿no? Bueno, pues podríamos estar muchísimo tiempo más, pero desgraciadamente, bueno, es el tiempo que se nos asigna, que agradezco muchísimo que se nos asigne. ¿Publicarías? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es, bueno, pues actualizar el modelo, digamos, hacerlo un poquito más complicado y pues tratar de publicarlo. Hasta donde yo sé, pues no hay muchos artículos de economía neokeynesiana en México, o sea, realmente no. Entonces, pues se abre ahí una brecha de investigación, ¿no? Que a mí la verdad pues, me gustó en el sentido de que digamos, tiene todavía mucho terreno por descubrir, ¿no? Entonces, pues la idea es publicarlo y bueno, y continuar, ¿no? Con la investigación. Estaremos pendientes porque además esto entonces significa que puede haber una charla 2.0 en cuanto a la actualización del modelo, ¿no? Entonces, claro que sí. Claro que sí. Este es el ex ante y luego el ver el ex post, a ver cómo. Exactamente. Pues, te agradezco muchísimo, Mauricio, con todo las dificultades de no tenerte presente, pero al mismo tiempo así abarcamos un auditorio mucho mayor. Esperemos que pronto ya podamos por dedicarnos este tiempo, y a todos los que nos escucharon también muchas gracias, y un agradecimiento también al CUSEA por prestarnos las redes para estos ejercicios.
Que tengan buenas tardes y nos vemos el próximo viernes. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, y buena tarde para todos. Buen provecho para todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.